Ok, ok, chicos, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en la sesión. Bueno, antes que otra cosa, pues les ofrezco una disculpa por estos días en los que he estado ausente entre mis broncas personales, profesionales y luego mi teléfono anduvo en reparación. Pues no podía responder los mensajes, pero bueno, aquí estamos ya para recuperar, o bueno, más que recuperar, avanzar con lo que tenemos pendiente, ¿vale? Entonces, no quiero demorarme más tiempo, sino vamos a tratar de recapitular un poco de lo que estamos trabajando y de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vale, ya saben, si tienen alguna duda, o alguna pregunta con respecto a los ejercicios que vamos haciendo y el tema que vamos explicando, pues ya saben que pueden usar el micrófono de preferencia para que este los atienda a la brevedad, y si de repente tenemos problemas con la comunicación, pues también háganmelo saber con un mensajito ahí en el chat de la sesión, ¿vale? Para que estemos pues enterados y no estemos aquí hablando como merolicos y al final no me escuchen absolutamente nada, y trataremos de reparar la situación. Pero bueno, esperemos que la comunicación sea fluida. Y bueno, ya saben que pues la sesión en Meet se cierra a la hora de transmisión. Entonces ya saben la dinámica, nos salimos todos de la sesión cuando eso pase, y ya les avisaré yo en su momento, y esperamos 5 minutos y nos volvemos a integrar a la sesión para poder seguir trabajando, ¿vale? Bueno, estamos desarrollando los temas de la parte de álgebra, ¿sí? Ya habíamos previamente trabajado un poco con aritmética, y ahorita vamos a trabajar un poco con álgebra para el desarrollo de los temas del examen de admisión. Ajá. Vamos a retomar un poquito el asunto de la multiplicación de expresiones algebraicas, porque es como la introducción para lo que vamos a trabajar el día de hoy, que son operaciones de productos notables, ¿vale? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, operaciones de productos notables. Y pues bueno, vamos a comenzar. Espero que el calor por allá en sus lugares no esté muy sofocante, porque aquí sí está bastante sabroso. Y bueno, y eso que todavía no es la temporada de calor. Pero en fin, vamos a darle, sale con todo el entusiasmo y con todas las ganas del mundo. Bueno, ya nada más, última, revisión. Sí me escucho claro, ¿verdad? Sí, profesor. Perfecto, gracias Jackie, gracias por la respuesta. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar sin más ni más. Fíjense, dentro de las operaciones en álgebra, sabemos que hay sumas, sabemos que hay restas, hay multiplicaciones y hay divisiones, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la multiplicación, que a la multiplicación recordemos que también se le llama producto, tenemos dos expresiones que están cada una de ellas entre paréntesis. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos el ejercicio 2x más 3 que multiplica a 5x menos 2, ¿vale? Es una multiplicación. ¿Cómo sé que es una multiplicación? Porque ambas piezas se encuentran encerradas entre paréntesis, pero además entre esos paréntesis, aquí donde estoy apuntando con la flecha, no hay un signo más o no hay un signo menos, y eso me indica que es una multiplicación la que está en el ejercicio que está en su pantalla. Muy bien, una vez que tenemos claro que esto se trata de una multiplicación, pues como lo hemos intentado explicar en los videos anteriores, lo que hacemos es multiplicar, ajá, todos los términos de mi primer factor, recordando que el primer factor es todo lo que tengo en la primera pareja de paréntesis. Esos términos se multiplican por todos los términos de mi segundo factor, ¿sí? Y entonces vamos obteniendo diferentes resultados, y después de eso procedemos a reducir los términos semejantes para tener ya el resultado final del ejercicio. Vamos a hacerlo con este ejemplo rápidamente, ¿sale? Y recordemos también que para la multiplicación debemos de seguir un orden. Primero multiplicamos los signos, después multiplicamos los coeficientes, después multiplicamos las literales o las letras. Recordando que cuando se trata de las mismas letras, los exponentes se suman. Y si fuera una multiplicación de letras diferentes,
pues se escriben esas letras en orden alfabético con sus mismos exponentes, ¿vale? No se suman los exponentes porque no son las mismas letras. Entonces, dicho lo anterior, lo que hacemos es en este caso tomar el 2x y lo multiplicamos por 5x. Entonces, más por más es más. Luego 2 por 5 son 10. Y x por x pues me da x al cuadrado. Porque recuerden que cuando la letra está solita, su exponente es un 1. Aunque no esté escrito, el exponente es un 1. Por eso 1 más 1 me da el nuevo exponente que es 2. Después hacemos la siguiente multiplicación que es 2x por menos 2. Entonces más por menos es menos. 2 por 2 son 4. Y esta x, como no hay otra letra con la cual multiplicarse en este caso, se coloca de manera idéntica en el resultado. Por lo tanto, 2x por menos 2 pues me da menos 4x. Siguiendo con estas multiplicaciones que tenemos que hacer, ahora tomamos el segundo término de mi primer factor y lo multiplicamos por 5x. Más por más es más. 3 por 5 son 15. Y a ese 15 se le agrega esta x porque no hay otra letra para multiplicarse con esa x. Entonces la colocamos en el resultado. Finalmente vamos a multiplicar este 3 por el menos 2 que tenemos aquí. Entonces más por menos es menos. Y 3 por 2 son 6. Como les he platicado en los videos anteriores, nosotros nos damos cuenta que ya hemos realizado todas las multiplicaciones en este ejercicio porque si vemos, mi primer factor está formado por dos términos. Mi segundo factor también está formado por dos términos. Eso significa que mi resultado parcial, porque no hemos terminado, este resultado parcial lleva 4 términos, porque 2 por 2 es igual a 4. Y si contamos, pues son 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Eso significa que sí hemos multiplicado todas las piezas que teníamos que multiplicar. Es una forma rápida de darse cuenta. Eventualmente esto funciona más cuando son multiplicaciones más grandes. Es decir, que tengamos a lo mejor un trinomio por un polinomio de 6 términos, por decir algo, ¿sí? En ese tipo de operaciones que son más grandes, pues eventualmente tenemos que tener la seguridad de que ya hemos realizado todas las multiplicaciones. Una vez que ya hicimos estas multiplicaciones, ahora el paso final es reducir los términos semejantes, recordando que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras, pero esas letras tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, si nos vamos a esa definición, tenemos que en estos términos los semejantes son menos 4x junto con el 15x, porque ambos comparten la misma letra y esa letra tiene el mismo exponente, que en este caso es un 1, ¿sale? No podemos tener como semejante al 10x cuadrada porque la x tiene exponente 2, ya no coincide en el exponente. Entonces, ¿qué hacemos con esos términos semejantes? Lo reducimos. Ajá. ¿Qué significa reducir términos semejantes? Significa que tenemos que sumar o restar los coeficientes de esos términos semejantes. Aquellos términos que no sean semejantes, como el 10x cuadrada o como el menos 6 en este ejercicio, simplemente los volvemos a escribir. Por lo tanto, 10x cuadrada lo volvemos a colocar en el resultado final. Y en el caso del menos 4x más 15x, tenemos que hacer la operación menos 4 más 15, que eso implica una resta. Entonces menos 4 más 15 son más 11 y volvemos a colocar la misma letra con el mismo exponente, ¿sale? Recuerden que en la reducción de términos semejantes las letras no se suman los exponentes ni nada por el estilo, porque no estamos multiplicando letras, estamos solamente sumando y restando los coeficientes, pero la letra sigue siendo la misma con su mismo exponente. Y finalmente el menos 6 lo colocamos en la parte final. Así es como llegamos al resultado final, que en este ejercicio es 10x cuadrada
más 11x menos 6. Ese vendría siendo el resultado final de esta operación. ¿Sale? Y entonces, de esta manera, nosotros podemos resolver cualquier multiplicación de polinomios que se nos ponga en el camino. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo más, nada más para reforzar el tema de la multiplicación. Vamos a suponer que este fue el inciso A y ahora el inciso B es la siguiente operación. 4m menos 5 que multiplica a 3m más 7. ¿Sale? Y entonces, bajo la misma lógica, ya que sabemos que esto es una multiplicación, lo que hacemos es hacer las multiplicaciones de los términos en orden. Entonces, 4m por 3m sería más por más es más. 4 por 3 son 12. Y m por m es m cuadrada. Ahí está. Después multiplicamos 4m por 7. Más por más es más. Tenemos que 4 por 7 son 28. Y la m se pasa. Entonces sería 28m. Posteriormente multiplicamos el menos 5 por 3m. Menos por más da menos. 5 por 3m son 15m. Y finalmente multiplicamos el menos 5 por el 7. Menos por más da menos. Y 5 por 7 son 35. Ahí está. Ya tengo todas las multiplicaciones realizadas. Ahora viene el proceso de simplificar aquellos términos que son semejantes. Entonces, si vemos, los semejantes son 28m y el menos 15m. Por lo tanto, el 12m cuadrada se vuelve a escribir porque no tiene términos semejantes. Y 28 menos 15 es igual a 13 positivo. Entonces ponemos más 13m. ¿Sí? Y finalmente ponemos el menos 35 que tampoco tiene términos semejantes. Por lo tanto, el resultado final de la multiplicación será 12m cuadrada más 13m menos 35. Y hemos acabado nuestro ejercicio. ¿Tienen alguna duda, chicos, con el proceso de multiplicar expresiones algebraicas? Ninguna, gracias. Ok, bueno, entonces, ok, ahora sí, vamos a comenzar a hablar acerca de los productos notables, ¿sale? Que es el tema que nos compete el día de hoy. Operaciones de productos notables. Fíjense bien. La idea de saber o conocer el tema de productos notables, para empezar debemos de entender que producto hace referencia a multiplicación, ¿sí? Producto y multiplicación en matemáticas es lo mismo, ¿vale? Y el hecho de que se llame producto notable hace referencia a que existen ciertas multiplicaciones, ¿ok? Existen ciertas multiplicaciones en matemáticas que se pueden realizar de manera rápida, ¿sí? Siempre y cuando la multiplicación que se nos ponga enfrente, la multiplicación que venga en el ejercicio, tenga o se parezca, ajá, a un cierto modelo o a una cierta estructura, ¿sí? Existen diferentes tipos de productos notables. Ahorita vamos a ver los más populares, los más comunes y de los cuales a lo mejor podría venir un ejercicio en su examen de admisión, ¿vale? Existen muchos tipos de productos notables. Yo creo que fácil existen como unos 10 casos, 11 casos, quizá más, de productos notables. Pero no vamos a ver todos porque no todos vienen en el examen. Simplemente vamos a ver los que históricamente a lo largo de estos últimos, ¿qué serán? 5 años, 6 años, han venido en el examen y que probablemente pudieran aparecer en el examen de este año 2024. ¿Sale? Entonces, vamos a ir viendo caso por caso, tipo por tipo de productos notables. Y vamos a ir viendo ejemplos. Y la idea es que si viniera un ejercicio, una multiplicación
de expresiones algebraicas donde tú en el examen detectas que esa expresión se puede resolver mediante productos notables porque la multiplicación se parece a uno de los modelos que vamos a ver, la idea es que tú, desde el momento que ves el ejercicio, ya sepas cómo lo vas a resolver y lo puedas resolver sin necesidad de hacer todo el procedimiento. Es decir, lo que nosotros ahorita hicimos con estos dos incisos es hacer una multiplicación paso a paso, o sea, multiplicar todos los términos y reducir términos semejantes hasta llegar a mi resultado final. Eso es hacer una multiplicación con todos los pasos. Pero hay ciertas multiplicaciones que se pueden realizar de manera directa, usando una estructura, usando una fórmula, sin necesidad de hacer todos los pasos y llegando al resultado correcto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada uno de los casos de productos notables y con algunos ejemplos para que esto vaya quedando todavía muchísimo más claro. Nuestro primer caso, el primer caso de productos notables va a ser lo que conocemos como binomios conjugados. ¿Sale? A ver, el caso número 1 va a ser entonces binomios conjugados. También se le conoce como suma por diferencia. ¿Sale? Esos son los dos nombres con el que se le conoce este primer caso. Pero el nombre más común es binomios conjugados. ¿Sale? Entonces, ahí va. ¿Cómo identificamos una multiplicación que se asemeja o se parece a lo que se conoce como binomios conjugados? Bueno, para empezar quiero explicar qué es un binomio conjugado, ¿sale? Un binomio conjugado es una multiplicación de dos factores, ¿ok? Recuerden que un factor es todo lo que hay dentro de un paréntesis. Entonces, si estoy hablando de que los binomios conjugados es una multiplicación de dos factores, pues significa que va a haber dos parejas de paréntesis. ¿Ok? A ver, déjenme aceptar a alguien por aquí. Ya está. Entonces, los binomios conjugados son dos factores, y valga la redundancia, están multiplicándose entre ellos. Y dentro de cada factor hay un binomio, ¿sale? Es decir, en el primer factor va a haber dos términos y en el segundo factor también va a haber dos términos. Esos términos de cada uno de los dos factores son idénticos, ¿ok? Son idénticos. Es decir, por ejemplo, si en mi primer factor tengo A y en el otro término tengo B, ajá, si tengo en el primer factor el término A y el término B, en el otro factor también voy a tener el término A y también voy a tener el término B. La única diferencia entre este primer factor y este segundo factor es que en un factor estos dos términos están sumando. Ajá, están sumando. A ver, aquí se me pasó un poquito la pantalla. A ver qué pasa. Ajá, están sumando y en el otro factor están restando. ¿Sale? Entonces, esa es la única diferencia. En un factor los dos términos están sumando y en el otro factor los dos términos están restando. Por eso también a este caso de producto notable se le conoce como suma por diferencia, ¿sí? Porque es una suma de dos términos que está multiplicando a una resta de dos términos, ¿sale? Esa es la característica de los binomios conjugados. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación que tiene esa estructura o que tiene esa forma, entonces podemos decir, ok, esta multiplicación que tengo frente a mis ojos son binomios conjugados. Y entonces, ¿cómo se resuelve una multiplicación de binomios conjugados de manera rápida? Bueno, la fórmula dice lo siguiente. Si yo tengo una multiplicación de binomios conjugados, el resultado siempre va a ser mi primer término al cuadrado, ¿sale? Menos el segundo término
al cuadrado, ¿sale? Esa es la fórmula, esa es la forma de resolver los binomios conjugados. Elevar el primer término al cuadrado y a eso restarle el segundo término al cuadrado. Entonces, esto que tienen ahorita en su pantalla es como la fórmula, ¿sí? La fórmula de cómo resolver los binomios conjugados. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos para que esto todavía quede más claro. Imagínate que te ponen la siguiente multiplicación. Te dicen, multiplica por favor x más y por x menos y. Esta es la multiplicación que quieren que hagas. Y entonces tú observas que son dos factores, observas que cada factor tiene dos términos, observas que en un factor están sumando los términos y en el otro están restando, pues esos son los elementos suficientes para tú concluir o decir, ah, ok, son binomios conjugados. Entonces, si me están preguntando por el resultado de esta multiplicación, no necesariamente tengo que hacer todas las multiplicaciones, no necesito hacer todas las multiplicaciones y luego reducir términos semejantes para saber el resultado final. Como yo ya me di cuenta que son binomios conjugados, entonces lo único que necesito es saber que en este caso la x es mi primer término y la y es mi segundo término, ¿sale? Entonces la x es el primer término y la y es el segundo término. ¿Y por qué es lo único que necesito saber, profe? Porque entonces yo reviso mi fórmula y sé que la solución de esta multiplicación es el primer término al cuadrado, que en este caso sería la x al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso es la y, elevada al cuadrado. Y ese es el resultado final. Así de sencillo, ¿sale? Así de sencillo. Ese es el resultado final de la multiplicación de x más y por x menos y. El resultado es x cuadrada menos y cuadrada, ¿sale? Voy a poner otro ejemplo. Obviamente los ejemplos se van volviendo un poquitito más complicados, no difíciles porque realmente no es difícil, pero sí un poquito más laboriosos porque no siempre el primer término y el segundo término son solamente una letra, a veces los términos pues tienen más cosas, ¿no? Entonces imagínate en el siguiente ejemplo que voy a multiplicar 3a más b por 3a menos b, ¿sale? Veo que son dos factores, veo que cada uno tiene un binomio, veo que son los mismos términos y solamente lo único que hace diferencia pues es que en el primero están sumando y en el segundo factor están restando. Entonces puedo decir que sí son binomios conjugados, ¿vale? ¿Cuál es mi primer término aquí? 3a, ¿vale? Mi primer término es 3a, ¿vale? Ese es el primer término. Y el segundo término es la letra b. Ese es el segundo término, ¿vale? Para acabar pronto, en un binomio conjugado, el signo, ya sea el signo más o el signo menos, me separa el primer término del segundo término, ¿vale? Como ya tengo identificados cuál es el primer término y el segundo término, pues ahora sí resuelvo. ¿Qué dice la fórmula? Que mi primer término, que en este caso es 3a, se tiene que elevar al cuadrado, porque eso dice la fórmula. Y luego viene un menos, mi segundo término, que va también elevado al cuadrado, ¿sale? ¿Por qué pongo el 3a cuadrado? Perdón, ¿por qué pongo el 3a entre paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado? ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque si no le pongo los paréntesis, voy a pensar o voy a caer en el error que este cuadrado solamente afecta a la letra A y no es así. También afecta al número 3, es decir, tanto el 3 como la letra A se tienen que elevar al cuadrado. Por eso lo pongo entre paréntesis, ¿sale? Y entonces acostúmbrense a hacerlo así
para que no vayan a cometer algún desliz o vayan a cometer algún error. Entonces, tenemos que 3a al cuadrado, pues implica elevar el 3 al cuadrado, que 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea 9. Y a al cuadrado, pues es a cuadrada. ¿Vale? Luego tengo el menos. Y b al cuadrado es b cuadrada. Y con esto ya tengo el resultado final de mi ejercicio. 9a cuadrada menos b cuadrada. Aquí obviamente, como estoy explicando lo que está sucediendo y las operaciones que se están haciendo, pues yo aquí puse todo este paso intermedio. Esto que estoy encerrando aquí. Pero ya en la práctica, conforme tú vas avanzando, te vas puliendo, vas mejorando en tu solución de problemas, pues evidentemente desde el momento que tú ves tu multiplicación, la solución de la misma pues la puedes ir haciendo de manera directa, sin hacer más operaciones. Esa es la idea, de hecho esa es la idea, ¿sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo más. Imagínate que ahora tenemos la siguiente operación. 6m menos 2n por 6m más 2n. ¿Sale? Ahí está. Tengo esta multiplicación y me doy cuenta que son binomios conjugados. ¿Sale? Porque son los mismos términos, son dos factores y la única diferencia es que en uno los factores están sumando y en el otro los factores están restando. Aquí obviamente pues primero están restando y luego están sumando, pero no pasa absolutamente nada. Acuérdense de esa frase tan famosa que dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues aquí perfectamente aplica. El primer factor son los binomios que están restando y en el otro factor son los binomios que están sumando. Pero al final del día son binomios conjugados. Entonces procedemos a resolver. Mi primer término es 6m, mi segundo término es 2n. Por lo tanto es el primer término al cuadrado menos el segundo término también al cuadrado. Eso dice la regla. Por lo tanto, 6m al cuadrado, 6 por 6 son 36 y m por m es m cuadrada, menos 2 al cuadrado, pues es 2 por 2 que es 4, y n al cuadrado pues es n cuadrada. Así de sencillo se obtiene el resultado de la multiplicación. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con estos ejemplos? No. ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, muy bien. Entonces, ese es el primer tipo de producto notable, cuando tenemos binomios conjugados. No importa si adentro tenemos términos con coeficientes enteros o coeficientes con fracción. Ahorita vamos a poner otros ejemplos más para que vayamos viendo las diferentes posibilidades, ¿vale? Un ejemplo más de binomios conjugados. Imagínate ahora que tienes la siguiente operación. Un medio de y cuadrada más 5 que multiplica a un medio de y cuadrada menos 5, ¿sí? Esto que tenemos aquí en pantalla también son binomios conjugados, ¿sale? Mi primer término es un medio de y cuadrada y mi segundo término es el número 5, ¿sale? Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro, el poder identificar correctamente el primer término y el segundo término. Ahora bien, la regla dice que es el primer término al cuadrado, que en este caso es un medio de y cuadrada, pero este término se tiene que elevar al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso es un 5, también se tiene que elevar al cuadrado. Y aquí nada más vale la pena recordar que tienen que prestar atención a los detalles. ¿Por qué razón? Porque en el caso del primer
término, tenemos que el primer término está formado por una fracción, pero también está formado por la y cuadrada. Entonces aquí se aplican dos leyes de los exponentes importantes. La primera es que cuando tenemos una fracción elevada a una potencia, que en este caso es el cuadrado, recuerden que tanto el numerador como el denominador se elevan a esa potencia que está indicada. Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, un medio elevado al cuadrado es igual a un cuarto, ¿sí? Eso es por una parte. ¿Qué pasa en el caso de la letra? Adentro del paréntesis tenemos que la y está al cuadrado. Es decir, la letra ya tiene un exponente para empezar, que es el 2. Pero este 2 o esta potencia está elevada a otro exponente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un exponente elevado a otro, recuerden que la regla dice que esos exponentes se multiplican, ¿ok? No se suman, no se restan, se multiplican. Por lo tanto, la y tendría que estar elevada a la cuarta potencia, porque 2 por 2 es 4, ¿sale? Entonces, cuando elevo un medio de y cuadrada, todo lo elevo al cuadrado, el resultado es un cuarto de y cuarta, ¿sale? Con mucho cuidado con ese tipo de cuentas. Y menos 5 al cuadrado son 25. Y así queda ya el resultado final de esta multiplicación de binomios conjugados, ¿vale? Entonces, así es como funcionan los binomios conjugados. Vamos a hacer un ejemplo más para que presten atención al siguiente detalle, ¿sale? Imagínense ahora que la multiplicación es, vamos a ver, sería 2 menos 8 xy, ¿sale? 2 menos 8xy que va a multiplicar a 8xy más 2. 8xy más 2. ¿Vale? A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? Esta multiplicación que tengo aquí frente a sus pantallas, ¿será de binomios conjugados? O sea, ¿podría aplicar esta fórmula que estamos viendo ahorita? Sí, ¿no? Sí, ¿cuál es el detalle con esa expresión? Porque sí, en efecto, son binomios conjugados, pero ¿qué notan de Están diferencia? al revés, ¿no, profe? Correcto, están al revés. Muy bien, sí, sí, sí. Tienen toda la razón, tienes toda la razón. Están al revés, ¿sale? Están desacomodados, por decirlo de alguna manera. Entonces, normalmente en el examen de admisión, los ejercicios, ajá, cuando vienen en el examen impresos, ya vienen acomodados los términos, vienen ordenaditos, viene todo bonito. No tienen que preocuparse por ordenarlos o por acomodarlos, ajá, antes de hacer las operaciones. No tienen que preocuparse por eso. Pero ahorita como estamos estudiando, sí vale la pena hacer esta observación de que puede haber binomios conjugados que estén desordenados. Entonces aquí, si ustedes son muy observadores, el factor que está desordenado es el primer factor. El primer factor, no, de hecho podría ser el segundo factor el que esté desordenado. De hecho es más claro el segundo factor. ¿Sale? Me está pegando el calor. Porque el primer factor puede quedar como 2 menos 8xy, ¿sale? Dejando el negativo en medio. Ajá. Y el otro factor, el segundo factor, si lo acomodamos, quedaría el 2 positivo al principio y luego más 8xy, ¿sí? Tratando de que a la mitad de cada factor haya un negativo y un positivo. Entonces así quedaría mi expresión ya acomodada y toda elegante y toda bonita, toda formal. Y entonces ya que está acomodada, pues ahora sí nos damos cuenta que el primer factor es el 2 y el segundo factor es 8xy. Según la fórmula es mi primer término al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, menos el segundo factor que es 8xy al cuadrado, ¿sale?
Eso dice la regla y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, 2 al cuadrado pues es 2 por 2, o sea 4. Y luego tengo menos el 8 cuando lo elevas al cuadrado pues es 8 por 8, que son 64. Y cada una de estas letras, tanto la X como la Y, también se elevan al cuadrado, por lo tanto quedaría X al cuadrado pues es X cuadrada y Y al cuadrado es Y cuadrada. Por lo tanto el resultado de esta operación es 4 menos 64X cuadrada Y cuadrada. Y así queda la solución del ejercicio, ¿vale? Entonces, creo que los binomios conjugados no representan mayor problema. Simplemente hay que recordar cómo es un binomio conjugado. Son dos factores, donde hay en cada factor dos términos. En un factor están sumándose y en el otro factor están restándose. Entonces a eso se le conoce como binomios conjugados y es así como se resuelve. ¿De acuerdo? Ese es uno de los casos. Vamos con otro caso de binomios conjugados. Otro caso de productos notables. Déjenme anotarlo por aquí. El caso número 2. Y ese caso número 2 tiene que ver con, veamos, binomios con término común. Ok. Binomios con término común. ¿Sale? Término común. Binomios con término común. Muy bien. ¿En qué consiste el caso número 2? Bueno, el caso número 2 se aplica cuando en mi multiplicación tenemos dos factores, ¿sí? Dos factores. Y cada factor tiene un binomio, ¿sí? Cada factor tiene un binomio, pero de los términos que están en cada factor, hay dos términos que se repiten. Ajá, hay dos términos que son idénticos y hay dos términos que son totalmente diferentes. Es decir, hay un término que se repite en los dos factores. Ajá, yo aquí lo represento con la letra X. Digamos que esa X en este caso me representa mi término común, la pieza común, porque es idéntica. Y los otros términos, el otro término que acompaña en este factor, que yo lo represento con la letra A, es diferente al otro término en el otro factor que yo lo represento con la letra B. ¿Sale? En otras palabras, los binomios con término común son aquellos binomios que tienen un término idéntico en cada uno de los factores. Esa es la explicación y la definición de binomios con término común. Cuando tenemos esa situación, cuando tenemos este tipo de estructuras, entonces la fórmula para resolver esto es la siguiente, ¿sale? La fórmula dice que tengo que elevar al cuadrado el término común, porque en este caso la X me representa el término común. Se eleva al cuadrado el término común. A eso se le va a sumar, ok, aquí siempre va a ir un más, se le va a sumar y entre paréntesis se pone la suma algebraica de los términos que no son comunes. ¿Cuáles no son comunes? En este caso el A con el B. Entonces tengo que poner entre paréntesis A más B, ¿sí? Se suman los términos que no son comunes, se cierra el paréntesis y esto de aquí va multiplicado por el término común, ¿sale? Va multiplicado por el término común. Y al final todo esto se le agrega un más, porque después de ese más va la multiplicación de los términos que no son comunes, ¿sale? Que en este caso están representados con la letra A y la letra B, ¿sí? Binomios con término común. Esa es la fórmula con la cual se resuelven este tipo de ejercicios. Entonces, más allá de la fórmula,
tenemos que ver ejemplos para que esto todavía vaya quedando más claro. Entonces, inciso A. Imagínense que voy a multiplicar x más 2 por x más 3. X más 2 por x más 3. Yo para empezar me doy cuenta que son binomios los que se están multiplicando. No son binomios conjugados como hace rato, porque no tenemos los mismos términos en cada factor. Ajá. No pueden ser binomios conjugados. Pero sí vemos que de los términos que tengo en cada factor hay un término que se repite, ¿sí? Hay un término común, que en este caso es x, ¿sale? Y los otros términos son no comunes. Entonces a uno le voy a llamar el término A y al otro le voy a llamar el término B. Más que nada para que podamos asociarlos ahorita con la fórmula que estamos trabajando, ¿sale? Entonces, ¿qué dice mi fórmula? Mi fórmula dice que para resolver esta multiplicación tengo que elevar al cuadrado mi término común, ¿sí? ¿Cuál es mi término común? La letra x, entonces la x se tiene que elevar al cuadrado, ¿sale? Ese es mi término común. Después dice que tengo que sumar, y entre paréntesis pongo la suma del valor de a y el valor de b. A vale 2, b vale 3 positivo, y eso se va a multiplicar por mi factor común, que en este caso es la letra x. Y finalmente se va a sumar el resultado de multiplicar el valor de a por el valor de b, que en este caso es multiplicar 2 por 3. Ahí está. Y entonces ya nada más lo que queda pues es hacer las operaciones que están indicadas. Obviamente aquí lo estoy haciendo paso a pasito para que vean lo que está sucediendo. Pero ya cuando hagan un ejercicio en forma, pues la idea es que desde el primer momento ya vayan poniendo el resultado final en sus pantallas. Entonces aquí por ejemplo quedaría x cuadrada. Luego aquí 2 más 3 son 5. Y 5 por x es 5x. Entonces sería más 5x. Y después más 2 por 3 son 6. Entonces es más 6. Y este es el resultado final de este ejercicio, ¿sale? Entonces, ahorita lo estamos haciendo por pasos, pero la idea es que lo hagan en un solo jalón. Ajá, en un solo jalón. Vamos a poner un segundo ejemplo. Ya por ahí escuché la alerta del tiempo. Entonces, en cualquier ratito les digo que nos salgamos y en 5 minutos regresaremos a continuar con la sesión. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tengo aquí y más 4 y lo voy a multiplicar por y menos 8, ¿sale? Me doy cuenta que son binomios con término común. En este caso la letra común es la letra y, o el término común es el término y. Por lo general en estas operaciones el término común siempre es el primerito, ¿sí? El que está a la izquierda de cada factor. Por lo general ese es el término común, ¿sale? Y los no comunes pues es en este caso el 4 y el menos 8, ¿sale? Entonces mucho cuidado porque pues el término común es y, pero los no comunes, uno es positivo, que en este caso es el 4, a vale más 4, y el otro término no común, que es menos 8, pues sería el valor de b. O sea que cuando sustituya la b, la voy a sustituir con menos 8, es decir, con su signo negativo que trae, ¿vale? Entonces ya está. Nos vamos a la fórmula. La fórmula me dice que es mi término común al cuadrado. ¿Cuál es mi término común al cuadrado? Pues la y al cuadrado, más, abro paréntesis, a más b. A vale 4 positivo, pero b vale menos 8. Así que aquí, en vez de sumar, como hace rato, lo que en realidad se hace es una resta, porque los dos valores, el de a y el de b, son de signos contrarios. Y eso se multiplica por
el término común, que en este caso es la letra Y. Finalmente tengo un más y voy a multiplicar lo que vale A, que es 4, con lo que vale B, que es menos 8. Ahí está. Ahí están las operaciones que yo tengo que realizar. Y entonces cuando realizo las multiplicaciones y las operaciones respectivas, me queda como resultado final y al cuadrado pues es y cuadrada. 4 menos 8 me da menos 4. Y multiplicado por este signo más, pues sigue siendo menos 4. Y por y, pues es menos 4y. Y finalmente, más por menos es menos. 4 por 8 son 32. ¿Sale? Entonces el resultado final de esta operación es y cuadrada menos 4y menos 32. Así queda mi segunda operación. ¿Vale? Un ejemplo más para irnos al descanso de 5 minutos. Un ejemplo más. Tengo 2m cuadrada menos 3, ¿sale? Por 2m cuadrada menos 6, ¿sale? Quiero que te des cuenta que no son binomios conjugados, porque para empezar los dos binomios están restando, ¿sale? Y tampoco tengo los mismos términos en los dos factores. Entonces, probablemente sean binomios con término común. Y sí, el término común en este caso es 2m cuadrada. Ese es el término común. Y los no comunes, que yo les llamo a y b, en este caso es menos 3 y menos 6. Esos son los términos no comunes. Procedemos entonces a la solución. ¿Qué dice la fórmula? Que es el término común al cuadrado, o sea, 2m cuadrada se va a elevar al cuadrado, porque eso dice la fórmula. Luego tenemos un más y abro paréntesis. Primer término más el segundo término. Aquí como los dos números son negativos, pues los dos números se ponen negativos. Menos 3, menos 6. ¿Sale? Y eso se va a multiplicar por el término común, que en este caso es 2m cuadrada. ¿Sale? Y finalmente la fórmula dice que va un más. Lo voy a poner aquí abajito. Bueno, no, voy a recorrer aquí la pizarra. Nos dice más la multiplicación del primer término, perdón, la multiplicación de los términos que no son comunes. Entonces, después del más viene la multiplicación de menos 3 por el otro término no común, que es menos 6. No se les olviden los signos, ¿sale? No se les vayan a olvidar los signos. Entonces hacemos las operaciones indicadas. Primero tengo 2m cuadrada todo elevado al cuadrado. 2 al cuadrado pues es 4. M cuadrada elevada al cuadrado pues es m a la cuarta. ¿Sale? Los exponentes se multiplicaron. Después aquí adelante menos 3 menos 6 me da menos 9. Y menos 9 por este signo más me sigue dando menos 9. O sea, todo esto es menos 9. Pero mucho cuidado, porque este menos 9 se multiplica por este 2 que está aquí. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque aquí puede haber multiplicaciones de números. Entonces, menos 3 menos 6 me da menos 9. Y ese menos 9 multiplicado por el 2 me da menos 18. M cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Entonces nuevamente, menos 3 menos 6 me da menos 9. Y menos 9 por 2 me da menos 18. Y la m cuadrada pues simplemente se puso en el resultado final. Ahora ya me queda solamente la multiplicación final, que es menos 3 por menos 6. Menos por menos es más. Y 3 por 6 son 18. ¿Sale? Y ahí está el resultado final.
¿Cuál es la ventaja de los productos notables? Independientemente de todos los casos de los productos notables, la ventaja de los productos notables es que el resultado final ya no requiere de reducir términos semejantes. Aparte de que te ahorras el procedimiento tradicional, ya no requiere reducir términos semejantes. Y eso representa una ventaja, sobre todo cuando lo que menos tenemos es tiempo para resolver los ejercicios. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, profesor. Ok, Sí. vale. Nos vamos a desconectar tantito de la sesión, nos vamos a salir todos y en 5 minutos regresamos para ver más ejemplos, ¿vale? Gracias. Vale, entonces vamos a continuar con la sesión. Nos quedamos entonces que estábamos revisando binomios con término común, ¿vale? Llevamos 3 ejemplos, vamos a hacer un cuarto ejemplo, ¿va? Vamos a hacer un cuarto ejemplo para poder pasar a otro caso, ¿vale? Entonces, el siguiente ejemplo tiene que ver también con binomios con término común. El ejemplo dice lo siguiente, a ver, déjenme aceptar a alguien más por aquí. Ok, ahí está. Entonces, el ejemplo del inciso D dice lo siguiente. Tenemos x a la sexta más 7, ¿sale? Que va a multiplicar a x a la sexta más 2. Ok, entonces tenemos esta operación. Nos damos cuenta que no son binomios conjugados, pero sí son binomios con término común, porque aquí tenemos un término común, que es x a la sexta, porque está presente en los dos factores. Y entonces aplicamos la regla o la fórmula de binomios con término común, que me dice que el término común se eleva al cuadrado, es decir, x sexta se va a elevar al cuadrado. Después viene un más, según la fórmula, ¿sale? Y entre paréntesis viene la suma de los términos que no son comunes, que en este caso es un 7 positivo, más el otro término que también es positivo, que es un 2, sería 7 más 2, cierro el paréntesis, y eso va multiplicado por el término común, que es x a la sexta, es decir, eso va multiplicado por x a la sexta, ¿vale? Y finalmente viene un más y se hace la multiplicación de los términos que no son comunes, que en este caso es un 7, y ese 7 se va a multiplicar por 2, ¿vale? Yo aquí lo sigo poniendo a modo de pasos para que quede claro lo que estamos haciendo, aunque como les vuelvo a insistir, la idea es que estas formulitas nos las vayamos aprendiendo para que las podamos aplicar de manera rápida en un ejercicio, en un examen de admisión, ¿vale? Entonces, vamos a resolver. X a la sexta elevada al cuadrado, pues implica que los exponentes se van a multiplicar. Entonces tendríamos x y 6 por 2 son 12, ¿sale? Recuerden, un exponente que está dentro de otro exponente hace que los exponentes se multipliquen, ¿sí? Por eso aquí m cuadrada elevado al cuadrado fue m a la cuarta, y en este caso x a la sexta elevado al cuadrado pues es x a la 12, porque los exponentes se multiplicaron. Después aquí adelante tenemos un más, 7 más 2 son 9, y 9 por x sexta pues es 9x a la sexta, ¿vale? Ahí está. Y finalmente me queda la última operación, que es una multiplicación de números positivos. Por lo tanto el resultado será positivo y será más 14. Y con eso estaremos terminando la multiplicación de este ejercicio marcado en el inciso D, ¿vale? Entonces son ejemplos de binomios con término común, que es el segundo caso de productos notables. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? Ninguna, profesor. Ok, ya saben que cualquier duda avisen, ¿sale? Bueno, entonces ya vimos binomios conjugados, ya vimos binomios con término común,
Y ahora viene uno de los casos, probablemente junto con estos dos, de los que pueden venir en el examen sí o sí, ¿vale? Entonces, caso número 3. Caso número 3. Tenemos lo que se conoce como binomios al cuadrado, ¿sale? Binomios al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo identificamos binomios al cuadrado? Yo creo que en el nombre, de alguna manera nos dice de qué se trata esto. Aunque más que binomios al cuadrado, tenía que ser binomio al cuadrado. Ajá. Porque en realidad cuando tenemos un ejercicio de este caso, lo que tenemos frente a nosotros es un binomio, ¿sale? Un binomio que puede estar sumándose o puede estar restándose, ¿sale? Puede ser esas dos posibilidades. Es un binomio que puede estar sumándose o restándose y que todo el binomio está elevado al cuadrado. Por eso se llama binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces digamos que de este caso número 3 podemos tener esas dos variantes. Una cuando están sumando y la otra cuando están restando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un binomio al cuadrado? Obviamente, recordar que el signo más y el signo menos pues me separan al primer término del segundo término, como en los otros casos, ¿sale? Entonces, las fórmulas a desarrollar aquí son las siguientes. Cuando tenemos una suma de dos términos y estos están elevados al cuadrado, la regla dice que tenemos que elevar el primer término al cuadrado, después sumar el doble, ¿sale? Este 2 ya viene en la fórmula, más el doble de la multiplicación del primer término y el segundo término, y finalmente sumar el segundo término al cuadrado. Esa es la fórmula o la regla que nosotros tenemos que seguir para resolver un binomio al cuadrado cuando están sumándose los términos. Y cuando están restándose, la fórmula es idéntica excepto por lo siguiente. Es el primer término al cuadrado y en vez de que sea más el doble, en esta fórmula es menos el doble del primer término por el segundo término, y aquí es más el segundo término al cuadrado. La única diferencia que hay entre una fórmula y la otra es este más que está antes del 2, y que en el caso de que el binomio, los términos estén restando, pues entonces aquí será menos 2. Es la única diferencia entre una fórmula y la otra, ¿vale? Todo lo demás es igualito, ¿sí? Bueno, esas son las fórmulas. Vamos a hacer algunos ejemplos de binomios al cuadrado para poder aplicar estas fórmulas que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de binomios al cuadrado. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a empezar de ejemplos sencillos a ejemplos feos, ¿vale? Imagínense que tenemos el siguiente ejercicio. Inciso A. Tenemos 2m más 3, y eso va elevado al cuadrado. Entonces me doy cuenta perfectamente que esto se trata de un binomio al cuadrado. Y como están sumándose, entonces la fórmula que voy a utilizar es la expresión que está en la parte de arriba, ¿sí? ¿Qué dice mi expresión? Que tengo que elevar mi primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? 2m. ¿Cuál es mi segundo término? El 3, ¿sale? Entonces, mi primer término al cuadrado sería 2m al cuadrado. Luego dice que es más el doble, o sea, más 2.
que va a estar multiplicado, por eso abro paréntesis, va a estar multiplicado por mi primer término, que en este caso es 2m, pero también va a estar multiplicado por mi segundo término, que en este caso es un 3, ¿vale? Es un 3. Y finalmente hay un más, y mi segundo término, que es un 3, se va a elevar al cuadrado, ¿vale? Eso dice la regla y esas son las operaciones que tenemos que hacer. Haciendo las operaciones tenemos lo siguiente. 2m elevado al cuadrado, pues 2 al cuadrado es 4 y m al cuadrado pues es m cuadrada, o sea que es 4m cuadrada. Después tenemos una multiplicación, aquí hay que tener mucho cuidado porque es una multiplicación de 3 piezas, donde primero tengo que multiplicar los signos. Obviamente aquí todos los signos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo. Multiplico los números, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Y la m, como no hay otra letra para multiplicarse, pues la coloco al final, ¿sale? Por eso el resultado de esa multiplicación de 3 piezas es igual a 12m, ¿sí? Finalmente tengo 3 al cuadrado, que es 9, o sea que al final va un más 9. Y ese es el resultado final de mi ejercicio, ¿sale? Entonces aquí nada más hay que tener mucho cuidado con el asunto de los signos, sobre todo en la multiplicación de en medio, porque son 3 piezas las que se van a multiplicar y no siempre son positivas todas, ¿vale? Ahorita vamos a ver ejemplos donde no siempre es positivo todo. Ajá. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Inciso B. Tenemos por aquí la operación 3x menos 4y, ¿sale? 3x menos 4y al cuadrado. Para empezar, recordemos que este signo menos separa al primer término, que es 3x, del segundo término, que es 4y, ¿sale? Entonces, cuando yo hago las sustituciones en la fórmula, las sustituciones siempre van a ser de términos positivos. O sea, el 3x es positivo y aquí el 4y también lo tomo como positivo a la hora de sustituir, ¿de acuerdo? Para no repetir este signo, porque este signo ya viene en la fórmula, ¿sí? Hagan de cuenta que este signo es este de la fórmula que vamos a aplicar en este momento, ¿sale? Para no duplicar signos y entonces evitar estar mal, ¿sale? Bueno, tenemos entonces que ahora tenemos un binomio al cuadrado que está restando, por lo tanto vamos a ocupar la fórmula de abajo, y la fórmula de abajo dice que es mi primer término al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado, menos el doble, multiplicado por mi primer término que es 3x, pero también multiplicado por mi segundo término que es 4y, ¿sale? 4y. Y al final viene más el segundo término que es 4y, que se va a elevar al cuadrado, ¿vale? Ahí está. Obviamente cuando el primer término y el segundo término tienen varias piezas, pues la operación se hace un poquito más laboriosa, pero tampoco tenemos por qué asustarnos, ¿vale? Bien, vamos a resolver entonces esto de aquí. 3x al cuadrado, pues es 3 al cuadrado, que es 9, y x al cuadrado es x cuadrada, 9x cuadrada. Después tenemos la famosa multiplicación de 3 piezas, donde menos por más es menos y menos por más es menos. Aquí es negativo, ¿sale? 2 por 3 son 6 y 6 por 4, 24. Ahí hay que tener habilidad con las multiplicaciones de números. Y luego tenemos en las letras x por y. Como son letras diferentes, pues entonces se ponen en orden alfabético con sus mismos exponentes.
X por Y pues es XY, ¿sí? Así. No sumamos exponentes porque no se trata de las mismas letras, acuérdense de eso. Finalmente, más 4y al cuadrado son 16y cuadrada. Y listo. Ese es el resultado final de este ejercicio, ¿vale? Entonces, si hacemos las cosas con orden, no tendremos ningún problema al respecto. Vamos a resolver un tercer ejemplo, inciso C, ¿sale? Tenemos por aquí, vamos a poner a cuadrada más 5b y eso se va a elevar al cuadrado. Entonces es un binomio al cuadrado. La regla dice que es el primer término al cuadrado, a cuadrada elevada al cuadrado, más el doble multiplicado por el primer término y multiplicado por el segundo término que es 5b. ¿Sale? Ahí está. Y finalmente más el segundo término que es 5b y que se tiene que elevar al cuadrado. Eso dice la regla y lo tenemos que hacer. Entonces, a cuadrada elevada al cuadrado, pues recuerden que los exponentes en este caso se multiplican. 2 por 2 es 4. Por eso es a la cuarta. En la multiplicación de tres piezas, los signos son positivos, entonces la multiplicación de signos me da positivo. Tengo aquí un 2 y 2 por 1 son 2, porque acuérdense que esta a cuadrada tiene coeficiente 1. 2 por 1 son 2 y 2 por 5, 10. ¿Sale? ¿Qué pasa con las letras? Tengo a cuadrada por b. Son letras distintas, entonces se ponen alfabéticamente con sus mismos exponentes. Por eso es más 10a cuadrada b. ¿Sale? Finalmente me queda elevar al cuadrado el 5b. Por lo tanto ahí la respuesta será más 25b cuadrada. 25b cuadrada. Así es como termino de resolver este ejercicio. ¿Vale? Entonces, son binomios al cuadrado. Pueden estar los términos sumándose, pueden estar los términos restándose y en función de eso es la fórmula que se ocupa. Este caso del binomio al cuadrado probablemente de los tres casos que hemos visto es el que tiene amplias posibilidades de aparecer en su examen. Recuerden que estos temas pues se aplican para el examen de ingreso a la normal, ya sea el Exanorm de la Ciudad de México, ya sea el examen ex-batch que se aplican normales de otros estados muchas veces, o el Exani 2 que parece que también ya lo van a empezar a aplicar en algunas normales. Así que bueno, el temario es prácticamente el mismo y entonces pues este tema de productos notables es un tema universal, por llamarlo de alguna manera. Bueno, muy bien, chicos, hasta aquí, ¿dudas? A ver, déjenme revisar por aquí. Ok, ninguna duda, vale. Entonces, fíjense, aquí son los tres casos principales de los productos notables. Y casi doy por sentado que alguno de esos tres casos va a aparecer en su examen de admisión, ¿sale? Como les dije, no son los únicos tres casos que existen más, pero a juzgar por la experiencia de los otros años, esos son los tres casos que pudieran llegar a aparecer en su examen de admisión. Quizá hay un cuarto caso, ¿sale? Hay un cuarto caso que pudiera aparecer y se los voy a poner a continuación, que es el de binomio al cubo, ¿sale? A ver, vamos a ponerlo para que no haya margen de error. Caso número 4, binomio al cubo, ¿sale?
Binomio al cubo. A diferencia del binomio al cuadrado, que fue el caso anterior, aquí el binomio está elevado a la tercera potencia, o como decimos muchas veces, está elevado al cubo, ¿sale? Entonces, al igual que el caso de binomios al cuadrado, podemos tener dos términos que están sumándose y ambos están elevados al cubo, o podemos tener dos términos que están restando y que ambos están elevados al cubo, ¿sale? Podemos tener una suma al cubo o una diferencia al cubo, pero al final del día son binomios al cubo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la fórmula aquí? La fórmula aquí es un poquito más grande que las anteriores, ¿sale? Entonces, fíjate bien. En el caso de la suma de los binomios que están sumados al cubo, la fórmula es la siguiente. El primer término se eleva al cubo y luego es más el triple del primer término al cuadrado multiplicado por el segundo término y luego más el triple multiplicado por el primer término y multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado y finalmente más el segundo término elevado al cubo, ¿sí? La fórmula de entrada está un poco grande, por eso es que muchas veces no viene ejercicios de binomios al cubo en un examen de admisión, pero bueno, no lo descartemos, ¿sale? La fórmula del binomio al cubo, si le prestan un poco de atención, no es tan difícil aprenderse, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque date cuenta que el primer término que tenemos en la fórmula es a cúbica, o sea, el primer término al cubo. Y después aparece el primer término al cuadrado. Después aparece el primer término. Y al final ya no aparece el primer término. Haz de cuenta que el exponente del primer término va disminuyendo hasta que desaparece. Y el segundo término ocurre el efecto contrario. Al principio el segundo término no aparece. Después aparece con exponente 1. Luego aparece con exponente 2. Y al final aparece con exponente 3. Entonces, mientras el primer término va disminuyendo de exponente, el segundo término va aumentando de exponente hasta alcanzar el 3. Y en el segundo término de mi fórmula hay un más 3 y también en el otro término hay un más 3, ¿sale? Entonces son como pequeñas observaciones que te pueden ayudar a aprenderte la fórmula de una manera un poquito más rápida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de las fórmulas con respecto al binomio donde los términos están restando? La única diferencia con respecto a la primera fórmula es que en la segunda fórmula todo es idéntico excepto los signos. Digamos que en la segunda fórmula los signos van alternados, es decir, primero comienza con signo positivo, después cambia a negativo, ¿vale? Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Luego cambia a positivo, ¿vale? Cambia a positivo y finalmente cambia a negativo. Esa es la única diferencia de la primera fórmula con respecto a de la segunda fórmula con respecto a la primera, que los signos van alternados, comienza en positivo y luego va positivo, negativo, positivo, negativo. Así es como funciona la fórmula. Es una fórmula larga, insisto, pero bueno, así es como va escrita, ¿no? Entonces ya nada más para no dejar esto en saco roto, si yo pusiera un ejemplo de examen de resolver un binomio al cubo, imagínate que pongo 2x menos 2x menos 4 y eso lo voy a elevar al cubo, ¿ok?
Entonces, como es un binomio al cubo, para empezar mi primer término es 2x y mi segundo término es el 4, ¿sale? Voy a usar la fórmula de abajo porque los términos se están restando, ¿sí? Entonces la fórmula de abajo dice que se tiene que elevar el primer término al cubo, o sea, 2x al cubo, luego menos 3, que ya viene en la fórmula, menos 3, multiplicado por el primer término al cuadrado, o sea, 2x, porque ese es el primer término, pero se tiene que elevar al cuadrado, y además va multiplicado por el segundo término. ¿Cuál es mi segundo término? El 4, ¿sale? El 4, y cierro mi paréntesis. Vamos, esta parte que tengo aquí de rojo es esta parte que tengo subrayada de rojo, ¿sale? Ahí está, para que no nos perdamos. Después tengo otra vez más 3 multiplicado por el primer término, que es 2x, y multiplicado por el segundo término al cuadrado. Entonces mi segundo término es un 4, pero tiene que estar elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces esto que tengo subrayado es esto que tengo aquí, ¿vale? Para que no nos perdamos. Finalmente tengo un menos el segundo término, que es el 4, lo tengo que elevar a la tercera potencia, ¿sí? ¿Qué acabo de hacer ahorita? Pues simplemente sustituir en la fórmula lo que vale el primer término y lo que vale el segundo término. Después de eso, lo que se hacen son las potencias. Acuérdense que en la jerarquía de operadores hay un orden en el que se tienen que hacer las operaciones. Y si yo aquí veo multiplicaciones, veo sumas, veo restas y veo potencias, pues si ustedes recuerdan la jerarquía de operaciones, primero se hacen las potencias, ¿vale? Siempre hay que seguir el orden. Entonces, ¿qué potencias tengo? Tengo 2x al cubo. 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2. O sea que el resultado aquí es 8. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y x al cubo pues es x cúbica, ¿sale? 2x al cubo es 8x cúbica. Después tengo el menos 3, que lo voy a multiplicar por 2x al cuadrado, son 4x cuadrada, ¿sale? Recuerden, estoy ahorita resolviendo las potencias. 2x al cuadrado es 4x cuadrada, y eso se tiene que multiplicar por 4, ¿sale? Estoy haciendo únicamente las potencias. Luego tengo más 3 por 2x, y 4 al cuadrado son 16, ¿sale? 4 al cuadrado son 16. Y finalmente tengo el menos, y 4 al cubo es lo mismo que multiplicar 4 por 4 por 4. Si ustedes hacen eso de manera mental, a mano o en la calculadora, resulta que 4 al cubo son 64, ¿vale? Menos 64. Acabo de hacer las potencias. Luego vienen las multiplicaciones. Aquí tengo una multiplicación de 3 piezas. Y por acá tengo otra multiplicación de 3 piezas, ¿sale? Entonces, primero tengo 8x cúbica, que simplemente lo bajo. Y en la multiplicación de 3 piezas, menos por más es menos y por más es menos. 3 por 4, 12. Y 12 por 4 son 48, ¿vale? 3 por 4, 12, y 12 por 4 son 48. X cuadrada, porque no hay otra letra para poderla multiplicar. Entonces se escribe tal cual con todo y su signo. En la siguiente multiplicación, como todos son positivos, el resultado es positivo. 3 por 2 son 6, ¿sale? 6. Y luego 6 por 16. 6 por 16 son 96. Entonces aquí va un 96. A ver, 96.
X, ¿sale? ¿De dónde salió el 96, profe? De multiplicar 3 por 2, que son 6, y 6 por 16, 96, X. Y finalmente escribimos el menos 64. Y ese es el resultado final de esta operación, ¿sale? Como se darán cuenta, ya no es una operación tan sencilla, tan práctica, aunque se tenga la fórmula, que de hecho si comparamos el tiempo en resolverla usando la fórmula que haciéndola de forma manual, paso a paso, sí nos ahorramos un tiempo, pero para efectos del examen pues sigue siendo mucho tiempo, ¿sale? Por eso es muy raro que aparezcan binomios al cubo o binomios a una potencia más grande, de hecho, en los exámenes de admisión, pero bueno, binomios al cubo todavía es algo un poquito más digerible, ¿sale? Esos son los 4 casos de productos notables en que hay que tomar en cuenta, pero principalmente hay que tomar en cuenta los primeros 3. Binomios conjugados, que es cuando tenemos dos factores que tienen los mismos términos, excepto porque en uno se están sumando y en el otro están restando. El otro caso que es binomios con término común, cuando tenemos dos factores que tienen dos términos cada uno, pero uno de esos términos es idéntico y el otro es distinto. Y binomios al cuadrado, donde tenemos dos términos que pueden estar sumando o restando, pero están elevados al cuadrado, ¿vale? La idea es que cuando te pongan un ejercicio, pues tú primero que nada aprendas a identificar qué tipo de producto notable es el que tienes enfrente, para que entonces sepas cómo resolver, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, ninguna. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para poner en práctica todo esto que acabamos de platicar el día de hoy, voy a ir poniendo algunos ejercicios, ¿vale? Y lo primero que quiero que identifiquen, o lo primero que quiero que me digan o que escriban, según como les convenga, es qué tipo de producto notable es. Si es un binomio al cuadrado, si es son binomios conjugados o si son binomios con término común. Y una vez que ya identifiquemos qué es, entonces ya procedamos a resolverlo, ¿sale? Esa es la idea, que aprendamos a identificar de una o de otra manera. Entonces la instrucción del ejercicio o de los ejercicios que tenemos el día de hoy, es identificar el tipo de producto notable y resolverlo. Primero identificamos y luego resolvemos, ¿sale? Esa es la idea. Bueno, muy bien. Entonces, veamos. Primer ejercicio, inciso A. Vamos a dividir la pantalla por si alguien gusta responder, lo pueda ver, si no, no lo voy a ver. A ver, ahí está. Vamos a correr esto aquí. Ontoy. Sale, ahí está. Muy bien, entonces, sí, para que pueda leerlos o pueda escucharlos, una de dos. Vale, primer ejercicio, tenemos facilito, 2 más y cuadrada que multiplica a 2 menos y cuadrada. ¿Qué es esto, chicos? ¿Es conjugado? Correcto, son binomios conjugados, ¿vale? Entonces, al ser binomios conjugados, sabemos que el resultado va a ser el primer ¿Conjugado? término. Correcto, sí, binomios conjugados, sí. Entonces, como son binomios conjugados, en efecto, el resultado va a ser mi primer término al cuadrado menos el segundo término
también elevado al cuadrado. Por lo tanto, el resultado será 4 menos ¿cuánto? Menos y cuarta. Correcto, menos y a la cuarta. Así es, ¿sale? Porque un exponente elevado a otro hace que los exponentes se multipliquen, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es 4 menos y cuarta en el primer ejercicio. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Imagínense que tenemos la siguiente expresión. M a la cuarta más 3 que multiplica a m a la cuarta más 6. ¿Qué tipo de producto notable es el que tenemos aquí? De factor común. Sí, Binomio, término ajá. común. Binomio con término común, ajá. Binomio con término común, correcto. ¿Cuál es el término común? Pues la m cuarta, ajá. Ese es el término común. Entonces, según la fórmula, dice que se tiene que elevar primero el término común, que es m cuarta en este caso, se tiene que elevar al cuadrado. Después viene un más, y entre paréntesis la suma de los términos no comunes, que es más 3 más 6, o sea, más 3 más 6, y se cierra el paréntesis, y esto va multiplicado por el término común, que es m cuarta, y finalmente viene un más, la multiplicación de los términos que no son comunes, o sea, 3 por 6, ¿sale? Ahí está, 3 por 6. Entonces ahorita a lo mejor van revisando su formulario porque evidentemente a lo mejor no se acuerdan de las fórmulas, pero una vez que se aprendan la lógica de las fórmulas, pues entonces esto se va volviendo todavía más sencillo. Entonces, ¿cómo queda el resultado final? Bueno, m a la cuarta elevado al cuadrado es m a la octava, ¿sí? Después, 3 más 6 son 9, y 9 por m cuarta es más 9 m a la cuarta. Y finalmente, la multiplicación de los dos números de 3 por 6 son más 18. Por lo tanto, ese es el resultado final. M a la octava más 9m cuarta más 18. ¿Vale? Muy bien. Vale. ¿Qué tipo de producto notable es este ejercicio? Veamos. X cúbica menos b cúbica. X cúbica menos b cúbica al cuadrado. ¿Qué tipo de producto notable es este? Ajá. Binomio al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, correcto, ¿sí? Entonces es un binomio al cuadrado, que en este caso el binomio pues son dos términos que en este caso están restando, ¿sale? Entonces la fórmula dice que es mi primer Sí, término. binomio al cuadrado.
Correcto, binomio al cuadrado. La fórmula dice que es el primer término al cuadrado, o sea, x cúbica al cuadrado, menos el doble multiplicado por mi primer término y multiplicado por mi segundo término. ¿Vale? Y después dice que es más el segundo término elevado también al cuadrado. ¿Vale? Esa es la fórmula que se aplica para este caso. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente el ejercicio? A ver, alguien que me lo pudiera dictar así con su voz, que me diga, así queda la respuesta, profe. ¿Cómo quedaría la respuesta de ese ejercicio? Queda x sexta, ¿Sí? 2 menos 2 x cúbica, b cúbica, Ok, ahí por ejemplo, más ok, b nada más, sexta. ok, más b sexta, sí, perfecto, nada más hay un detalle, en el caso de las letras como son, en esta parte del medio como son letras diferentes, acuérdense nada más que se escriben con sus mismos exponentes pero en orden alfabético, o sea que iría, después del menos 2 iría primero la b cúbica y después la x cúbica, ¿vale? Nada más es ese detallito de que las letras van ordenadas alfabéticamente, pero todo lo demás está correcto, x sexta y al final más b sexta, ¿vale? Nada más ahí ese detalle, todo lo demás está perfecto. Muy bien, muy bien, ¿vale? Va, entonces seguimos. Plink, tal, inciso D. No hay nada como practicar, chicos, porque este como luego les digo, la clase puede estar muy chida y todo, pero si no le practicamos, pues entonces estamos fritos. A ver, tengo este siguiente ejercicio. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de producto notable es? Tengo aquí uno más 3m, uno más 3m, que multiplica a 3m menos uno. ¿Qué tipo de producto notable tenemos aquí? Binomio conjugado.
Ok, correcto, es un binomio conjugado, ¿sí? Perfecto. Binomio conjugado, nada más que está desordenado, ¿verdad? Entonces, el que está desordenado es el primer factor. Lo ordenamos primero, sería 3m más 1 y eso multiplica a 3m menos 1, ¿vale? Y ya que lo tenemos ordenado, pues entonces nos damos cuenta que son binomios conjugados. ¿Cuál es la respuesta final de ese ejercicio? ¿Cómo quedaría el resultado? Nueve m cuadrada menos uno. Correcto, 9m cuadrada menos 1. Ya que elevamos 3m al cuadrado, el resultado es 9m cuadrada, ¿sale? Y menos el segundo término al cuadrado, pues 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por lo tanto, sí, en efecto, la respuesta es m cuadrada menos 1. Muy bien, vale. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a poner otro ejercicio, ¿vale? A ver, a ver si se lo chutan solos y ahorita lo discutimos. Inciso E, se los voy a poner, traten de resolverlo y les voy a dar un tiempito a ver si lo resolvemos aquí. Tenemos que es 5 x cuadrada, 5x cuadrada menos 4 x y cuadrada. Y esto al cuadrado, ¿vale? Así. Bueno, esto que está en sus pantallas, pues para empezar es un binomio al cuadrado, ¿vale? Un binomio al cuadrado donde el primer término es 5x cuadrada, el segundo término es 4xy cuadrada. Están restando, ¿vale? Entonces, bueno, ahí nada más hay que ser un poco ordenados con los procedimientos para tratar de llegar a un resultado correcto. Ujú.
Ok, ya aquí dice 25x cuarta menos 40x cuadrada y cuadrada más 16x cuadrada y cuarta. Ok, vamos a comprobar si esto es correcto. Bueno, binomio al cuadrado están restando, entonces esto va a ser igual al primer término al cuadrado, o sea 5x cuadrada elevada al cuadrado, menos el doble multiplicado por el primer término y multiplicado por el segundo término, que es 4xy cuadrada. Y luego dice más el segundo término al cuadrado, o sea 4xy cuadrada se va a elevar al cuadrado, ¿sale? Esta es la sustitución que se hace en la fórmula para empezar, ¿ok? Ahora bien, viene la parte de las operaciones. Entonces, cuando elevamos las potencias, en el 5x cuadrada elevado al cuadrado me queda 25 y x cuadrada al cuadrado se multiplican las potencias, por lo tanto queda 25x a la cuarta para empezar. Después, en la multiplicación de tres números, ¿sí? De entrada, en cuanto a los signos, pues menos por más es menos y menos por más es menos, o sea, me sigue quedando un signo negativo. Al multiplicar los números, 2 por 5 son 10 y 10 por 4 son 40, ok, sería menos 40. ¿Y qué pasa con las letras? Tengo x cuadrada que la puedo multiplicar con esta x que está aquí, ¿sí? Acuérdense que las mismas letras las puedo multiplicar, los exponentes los tendría que sumar, por lo tanto x cuadrada por x es x cúbica, ¿sale? X cúbica, y la y cuadrada simplemente se escribe aquí adelante porque es una letra distinta, ¿sale? Entonces es menos 40x cúbica y cuadrada. Y finalmente tenemos un más. 4 al cuadrado son 16. Y en el caso de las letras, x al cuadrado es x cuadrada. Y en el caso de la y sería y a la cuarta, porque tenemos un exponente cuadrado, pero además está elevado al cuadrado. Entonces 2 por 2 es 4. Y esta es la respuesta correcta. 25x cuarta menos 40x cúbica y cuadrada más 16x cuadrada y cuarta. Entonces, bueno, comparado con la respuesta de Jackie, pues casi estuvo al 100%, nada más por ahí se le escapó una x aquí en el término del medio, ¿verdad? Porque ella le puso x cuadrada, pero pues había otra x ahí en la operación. Entonces, simplemente ahí se nos coló, se nos escapó esa x. Pero bueno, un gran intento, un gran trabajo, ¿sale? Ahí está. Bueno, muy bien, entonces vamos a coronar este día con este ejercicio. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Quiero ver mis tiempos. 4 minutos. Ok. Sale. Entonces, bueno, veamos. Ya nada más para finalizar, tendríamos este ejercicio que es b-7 por b-11. ¿Qué tipo de expresión es esta que tenemos aquí? ¿Qué tipo de producto notable es el que tenemos aquí, chicos?
Esto que tenemos aquí son binomios con término común, ¿sale? Entonces, el término común es la letra B. Los no comunes es el -7 y el -11. Entonces, cuando resolvemos es el término común al cuadrado y luego más paréntesis la suma de los términos no comunes, que en este caso los términos no comunes son negativos, no hay que perder en cuenta eso. -7 menos 11, y eso se multiplica por el término común, que es b, y luego viene un más, que ese más viene en la fórmula, la multiplicación de los términos no comunes. Los términos no comunes en este caso son negativos los dos, ¿vale? Entonces, ojo con los signos a la hora de sustituir. Resolviendo esto, pues tengo b cuadrada. Y aquí -7 menos 11, como es suma de negativos, me da -18. Y -18 por b es -18b. ¿De factor común? Correcto, factor común, así es. -18b menos 18b, ¿sale? Y luego multiplicamos los signos, ¿sale? Multiplicamos los signos. Más por más es más. Y 7 por 11 son 77. ¿Sale? Son 77. Ese es el resultado final de este ejercicio. ¿Va? Bueno, chicos, pues les agradezco mucho la sesión del día de hoy. Parece que por ahí hubo un detalle al final con el desfase del audio. Pero bueno, espero que esta sesión les haya servido de mucho. Y les deseo una excelente noche, cuídense mucho, descansen, aprovechen el tiempo, cuídense de su salud y nos vemos mañana, primeramente Dios, ¿vale? Espero que mañana estemos al 100% otra vez. Aquí nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense, adiós, bonita noche, chao.